A lo lejos, bueno, si está cerquita, hágalo como ella, que abrazó a su papi, ¿verdad? Los saludamos, le damos un abrazo a la distancia y le damos gracias a Dios por esta mañana estar aquí. Qué bueno que hoy tomaron la decisión de venir a reunirse con la iglesia del Señor para que juntos podamos levantar una alabanza y adoración a Él. Amén. Tome su lugar, por favor, esta mañana. Bien, como tenemos poco tiempo, vamos directo a lo que esta mañana la palabra que Dios tiene para nosotros. Como ustedes saben, la vez anterior les dije que iba a estarles hablando con relación a la fe, pero hoy quiero aprovechar precisamente el día de la celebración del Padre para hablar acerca de lo que es la paternidad. Hay un principio básico en la Escritura que nos habla con relación a la paternidad. Entonces quiero aprovechar este día para hacerlo y pues posteriormente, cuando vuelva a tocarme, abordaremos una vez más el tema de la fe. Amén. Amén. ¿Está de acuerdo conmigo? Muy bien. Entonces yo quisiera, como manera de introducción, decirle que pues para todos es sabido que desde mucho tiempo atrás la familia ha estado sometida a una presión muy fuerte. Amén. O sea, hemos visto levantados movimientos muy fuertes que cada día tienen más adeptos y cada día cobran más fuerza. Y algunos inclusive han llegado ya hasta agendas de gobierno de tratar los asuntos con relación a eso. Amén. Estos movimientos han estado pues fuertemente levantados en este tiempo. Uno de ellos, como ustedes saben, es el movimiento de la agenda LGTBIQ, y ahora le pusieron una más porque faltan muchas letras todavía ahí. Ese es un movimiento muy fuerte que se ha levantado. Inclusive, tristemente para mí, porque yo cumpleaños este mes, cada año, el mes de junio de cada año, es denominado el mes del orgullo gay. Entonces, a ellos no como a la mujer le dio nada más un día, sino le dieron todo un mes, imagínense cómo está de fuerte este movimiento. Amén. Entonces, como nos hemos dado cuenta, pues los gobiernos están metidos también ahí. ¿Por qué? Porque lo está auspiciando aún la misma Organización de las Naciones Unidas, ¿verdad? Entonces, todos los países que están adheridos a ellos, pues tienen esta agenda que meterla dentro de su política, ¿verdad? Ahí en la ONU hay un departamento que es el de control de población, pero no se crea que es un departamento en donde dicen, bueno, vamos a ver cuánta gente hay, cuánta gente tiene. No, lo que ellos tratan es ahora tratar de que no haya mucha explosión demográfica en cuanto a la humanidad, y por eso son auspiciadores de este tipo de movimientos, porque como ustedes saben, es natural que una unión entre un hombre y una mujer, pues no haya reproducción. ¿O sí hay? No. Entonces eso es lo que están tratando de hacer, ¿verdad? Entonces, todos los países, la mayoría que están inscritos ahí, pues lo están haciendo, ¿verdad? Entonces usted ve ahora en las televisiones, en cualquier anuncio, pues ya vemos a las parejas de hombre y hombre, mujer y mujer, ¿verdad? En cualquier anuncio de cualquier producto, ya los vemos ahí. Antes ni siquiera se pensaba en eso, pero ahora ya está introducido. Vemos programas de televisión, novelas, películas, en donde ya está introducido eso de una manera natural, ¿verdad? Inclusive, pues obviamente, pues los artistas, porque a eso se dedican, pues dan pie a tener este tipo de personajes sin ningún problema, ¿verdad? Entonces, ese tipo de movimiento está siendo muy fuerte. Y otro de los movimientos es el movimiento feminista o el movimiento a favor de la mujer. Entonces, esto ha tomado un argumento con relación a la violencia que ha recibido del hombre. ¿Para qué? Pues para ir en todo aquello que se refiere al dominio que el hombre tiene sobre las cosas, ¿verdad? Sobre todo sobre la mujer. Y por ende, pues ellos quieren que en lugar del patriarcado, pues se denomine el matriarcado por encima de él, ¿verdad? Por eso, si ustedes escucharon en las últimas
campañas políticas, había partidos que le decían al señor presidente, rompa el pacto. ¿Cuántos oyeron eso? ¿No lo oyeron? No oyeron que le decían al señor presidente, rompa el pacto. ¿Lo oyó usted, pastor? Tampoco el pastor lo oyó. Sí, o sea, romper el pacto simboliza, es que no hay un pacto escrito, no está ni en ninguna ley, ni en ningún reglamento, no está nada, simplemente es algo que cotidianamente se vive, en donde el hombre o el patriarcado es lo que predomina en la sociedad. Entonces ellos querían que el señor presidente rompiera ese pacto, pero dice, yo no lo puedo romper porque es algo que así está, ¿verdad? Pero hoy vamos a hablar acerca, porque ellos confunden lo que es el patriarcado con el machismo. El machismo es algo muy diferente con el patriarcado. Amén. Entonces, ellos desgraciadamente nos ponen a todos los hombres en la misma altura, bajo las mismas condiciones, y dicen que todos los hombres somos machistas, ¿verdad? Y por eso vemos todos los días, o al menos en algunas ocasiones, cuando hay algún evento, como las mujeres salen a las calles, sobre todo en la Ciudad de México, ¿verdad? Hacer todos los demandes que hacen, porque ellos quieren, si no es por las buenas, pues por las malas, ¿verdad? Que es lo que ellos están pidiendo, eso se haga, ¿verdad? Así que esos movimientos con relación a ponderar a la mujer no es nuevo, es de hace muchos años, mas sin embargo esta mañana no voy a entrar en él porque no tengo el tiempo suficiente. Pero lo que sí es cierto que usted y yo vemos en este tiempo que estamos viviendo tiempos difíciles en donde la moralidad, la educación, las buenas costumbres y el buen juicio pues realmente está desaparecido de nuestras vidas. Amén. Encontramos en la Escritura algo muy tremendo. Fíjese bien, aún desde tiempos en donde el rey David estaba, sucedían este tipo de cosas y yo quiero que vaya usted al Salmo 82. Vaya conmigo al Salmo 82, versículo 5. Y vamos a ver algo muy tremendo ahí. Salmo 82, versículo 5. Y mire lo que dice. Él está pues viendo que su alrededor estaba viendo ese caos moral, ese caos social, ¿verdad? Que estaba prevaleciendo en ese tiempo. Y él escribe en este salmo y dice, no saben, no entienden, caminan en tinieblas. Y luego dice, son sacudidos los cimientos de la tierra. Amén. ¿Sí dice eso en su Biblia? Entonces, aquí vemos en este pasaje que hay tres componentes que son la causa del caos en que usted y yo vivimos en este tiempo, de la misma manera como el rey David en aquel entonces lo estaba viendo. Primero dice, el primer componente es que dice que no saben. O sea, hay una falta de conocimiento en las personas. Amén. Segundo dice que ni entienden. O sea, existe un malentendido o un concepto erróneo de los conceptos, inclusive de la vida misma. Amén. Y el tercero dice que caminan ¿en qué? En tinieblas. O sea, existe una carencia total de una visión espiritual y entonces eso hace que no puedan ver las cosas. Amén. Ahora aquí, cuando hablamos de la palabra tinieblas, en el idioma hebreo, la palabra original indica o significa el principio de la ignorancia. Y en la mayoría de los casos eso implica la ausencia total de conocimiento. Amén. Por eso cuando a usted se le viene una idea que dice, se me prendió el foco, ¿verdad? ¿No dicen eso a veces? Se me prendió. Bueno, ¿por qué? Porque carecía de conocimiento y entonces vivía en la oscuridad. Amén. Entonces, si a este pasaje nosotros lo metemos al contexto en el que usted y yo estamos viviendo ahora, nos indicará, obviamente, que el hombre es ignorante, que está ciego a los principios de Dios. Y si el hombre bajo estas condiciones intenta vivir e intenta resolver los retos que todos los días la vida le pone, desde esta posición de ignorancia, desde esta posición en donde él camina en tinieblas, en donde no sabe ni entiende, obviamente lo que experimentará esa persona será solamente exasperación,
frustración y fracaso. Amén. O sea, aquí el texto da como conclusión que el resultado de la ignorancia y de la falta de conocimiento, mire qué terrible es esto. ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo termina el versículo? Tiemblan los cimientos de la tierra. O sea, si usted ve las condiciones de la humanidad ahora, ¿usted piensa que los cimientos de la tierra estarán temblando en estos momentos? Claro que sí. ¿Verdad? O sea, a veces pensamos que nuestra conducta, que nuestra vida, lo que hacemos, pues no repercute en nada más. Sin embargo, mire lo que dice aquí tristemente. Aquí dice, vacilan todos los cimientos de la tierra. ¿Qué significa? Pues que no. Están temblando, están siendo sacudidos. Amén. Entonces, por eso, qué importante es que usted y yo sepamos los principios que Dios establece en su palabra. Si hay algo que Dios ha puesto en mi corazón desde hace mucho tiempo es precisamente que podamos, que yo pueda traer esos cimientos, esos principios de la palabra de Dios, para que sean nuestros cimientos sólidos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos caminar sobre ellos. Y entonces el resultado que tengamos no es el caos en el que está viviendo la humanidad, sino que el resultado es siempre la bendición de Dios en todas las cosas que hacemos. Eso es natural, o sea, hay una consecuencia natural cuando nosotros nos conducimos de base a los principios o lo que la palabra de Dios está establecido. Amén. Cuando habla aquí de cimientos, estamos hablando también de un fundamento, algo que está sentado sobre una base. Amén. Entonces son los principios fundamentales y las leyes que pueden regular cualquier función, cualquier operación. Entonces, cuando la gente tiene falta de este conocimiento, falta de entendimiento de las leyes básicas y de lo fundamental de la palabra de Dios, que no tiene los principios que el Señor establece, ¿qué sucedería? Toda la vida, todo lo que hace saldría de su lugar y entonces terminaría en un completo fracaso. Por eso yo como cristianos tenemos que tener siempre los principios del reino de Dios. Usted y yo pertenecemos a una nación, sí, somos mexicanos, pero desde que venimos a Jesús, usted y yo ahora pertenecemos a un reino. Y ya no es la cultura de nuestro país, de nuestros padres, de lo que nos influye la sociedad, sino que es la cultura del reino la que debe influir en nosotros y tenerla como base para nuestro comportamiento de todos los días. Amén. ¿Sí me estoy explicando? Entonces quise traer esta introducción porque quiero que usted vea cuáles son las condiciones del que el mundo está viviendo. Mas sin embargo, yo quiero decirle que hay algo muy importante que usted debe de saber. Y yo quiero que diga conmigo, todo principio que Dios establece, nada ni nadie lo puede quitar. Aunque ahora tenemos un significado de un matrimonio muy moderno, las bases fundamentales del matrimonio son los que Dios estableció, por más que se levante quien se levante, que digan lo que digan, que los países hagan, que los hombres, que las mujeres. Dios estableció un diseño del matrimonio y ese es el diseño divino y ese es lo que da por resultado lo que Él quiso hacer con el matrimonio. Así de sencillo. Amén. Pero mis amados hermanos, les estoy pintando un panorama muy desalagador, ¿verdad? Esta mañana. Y se van a salir, uy, no, Dios tiene, perdón, es real, ¿verdad? Entonces, Dios tiene para nosotros siempre la solución para todas las cosas. Entonces, hoy, hablando con relación a lo que es la paternidad, vamos a ver ese principio básico que nosotros nos vamos a encontrar en la Escritura con relación a la paternidad. Ahora, déjeme decirle a todos los papás que están aquí, que ser padre es el trabajo más realizador que un hombre puede llegar a tener. Y como padres cristianos, usted y yo, tenemos la oportunidad y única oportunidad, ¿de qué? De hacer una inversión eterna en la vida de nuestros hijos. ¿Amén? ¿Amén? ¿Sí me expliqué? ¿Sí? Cuando usted lee la Escritura, se da cuenta que Jesús, siempre que se refería a Dios, siempre la llamaba como Padre. Amén.
En el Nuevo Testamento, quien nos vino a traer la imagen de Dios como Padre fue Jesucristo. Esa era su relación con Él. Siempre le decía, Padre, yo sé que siempre me oyes. Padre, perdónalos porque no saben lo que hace. Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. Padre siempre se comunicaba con Él. Inclusive llegó un momento en que dijo, el Padre y yo somos uno solo. Amén. Entonces esa relación que había con el Padre era algo que Él siempre lo respaldaba. ¿Cómo contestaba el Padre? Siempre le daba el amor, le daba el liderazgo, la guía que Él necesitaba para hacer las cosas que tenía que hacer de acuerdo a su propósito. Amén. Ahora, en la palabra de Dios encontramos dos palabras que se refieren con relación al Padre. Una es la palabra en hebreo, que es la palabra Abba, que tiene un significado pues de cariño, de amor, una palabra fraternal entre el Hijo y el Padre. Pero en el griego nos encontramos esta palabra, pero esta palabra es la palabra pater. Esa palabra pater tiene un significado más bien de respeto y de autoridad. Amén. Y esta palabra, de ahí de esta, o sea, más bien de pater, viene de la palabra patria, de donde sale patriarca y donde sale patriarcado. Amén. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, la palabra patria es alguien o un patriarca que estableció su patriarcado y levantó una generación o levantó una patria para eso. Amén. ¿Sí? ¿Amén o no? Entonces, si nosotros conjugamos estas dos palabras, nos da la identidad que Dios tiene para nosotros como Padre. Hace muchos años, como ustedes saben, yo fui huérfano desde los 6 meses de edad. Papá falleció cuando yo era pequeño y la imagen del Padre pues yo no los tenía en casa. Pero con el tiempo, después de que yo acepté a Jesús en mi corazón, inclusive yo ya estaba casado, y una vez orando con Él, Él me hizo ver que aunque yo no tenía padre desde mi infancia, Él siempre había sido mi Padre porque me había cuidado hasta ese entonces. Y déjeme decirle que ese espíritu que yo tenía de orfandad, Dios lo desarraigó de mi corazón y pude entender la paternidad. Y desde entonces, a quien yo tengo como Padre es a mi Dios. Él es mi Padre para todas las cosas. Ese día Él me abrazó como hubiera abrazado un padre a su hijo, y desde entonces todo eso se esfumó de mi vida porque ahora Él me dio seguridad, me dio identidad, me dio propósito. Y entonces eso es lo que yo vine a recibir cuando yo recibí a mi Dios como Padre. Amén. Aquí el detalle es que muchos de nosotros no vemos a Dios como un Padre. Y es importante que usted lo vea así. Porque si hay alguien que nos da ejemplo es Jesucristo, como les dije un rato, de ver a Dios como un Padre. ¿Por qué? Porque ver a un Padre nos da esa facilidad, aunque sí vemos autoridad, sí vemos esa personalidad de Padre, también la palabra Abba, como vimos, nos da la oportunidad de hablar con Él con cariño. Amén. Y el apóstol Pablo, voy a darle 2 pasajes solamente que nos habla con relación a eso. Uno es cuando le escribe a los Gálatas en el capítulo 4, versículo 6. Mire lo que le dice. Eso es importante que usted y yo lo podamos comprender. Amén. Dice, y por cuanto sois hijos, ¿cuántos hijos hay aquí? Amén. Dice, entonces, por cuanto ustedes son hijos, ¿qué hizo? Dice, Dios envió ¿a dónde? A vuestros corazones el espíritu, del Hijo, que clama como Abba Padre. Entonces, si usted y yo somos hijos de Dios, Él ha mandado a nuestro corazón el espíritu del Hijo que nos hace que nosotros podamos clamar de nuestro interior, Abba Padre. Amén. ¿Sí? ¿Sí? Yo a veces le digo, papito precioso, papito lindo. Yo así le hablo a Dios, porque Él es mi Padre. Amén.
Esas oraciones que yo tenía antes, como muchos la tenemos todavía. Oh Señor, Dios eterno que estás en la gloria. Esos ya se desaparecieron de mi vida. ¿Por qué? Porque yo ya no lo veo como un allá, ¿no? Yo lo veo con una familiaridad, porque es mi Padre. Y entonces esas son ahora mis oraciones. Cuando yo me dirijo a Él, le digo, papito precioso, papito hermoso, papi, mira esto. ¿Por qué? Porque es mi Padre. Amén. ¿Sí? Entonces eso es algo que usted tiene que aprender esta mañana. Hablar con Él como su Padre. ¿Sí? Tristemente la religión nos dejó el concepto de un Padre lejano, de un Dios lejano, y que lo único que está viendo en qué nos equivocamos para darnos uno, ¿verdad? Pero no, Dios está tan cerca de nosotros de tal manera que tiene la capacidad de poder vivir dentro de nosotros. Amén. ¿Sí? Y el otro está en Romanos 8:15. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido, ¿qué? El espíritu de adopción por el cual que clamamos, ¿cómo? Abba Padre. Entonces el espíritu del Hijo y el espíritu de adopción, que es el Espíritu Santo, hace que usted y yo podamos recibir ese espíritu de adopción por el cual podemos clamar, Abba Padre. Abba, recuerde que le dijimos, ¿qué dijimos que significaba Abba? ¿Qué significaba? Cariño, ¿verdad? De amor fraternal con Él. Entonces eso es lo que nos da la oportunidad de poder acercarnos con Él. Ahora, cuando nosotros hablamos de la paternidad, la sociedad desgraciadamente ha desvirtuado la importancia que ella tiene y sobre todo la ha devaluado y ha querido desarraigarla. El hecho también, seamos sinceros los papás, el hecho de que podamos convertirnos en buenos padres, pues no es algo que suceda de manera automática en nuestra vida. Eso toma tiempo y toma esfuerzo para poder llegar a ser un buen padre. Tampoco lo hacemos tan pronto como tenemos nuestros hijos, la regamos mucho, hacemos muchas cosas equivocadas, pero con el tiempo, basados precisamente en los principios de la palabra, Dios va transformando nuestra vida de tal manera que tratamos de ser los mejores padres. Esta mañana que mi hija Ana Karen, que está en casa, se levantaba y me abrazaba y le decía, gracias porque es el mejor papá del mundo, me dice. Pues claro, para ella lo soy, ¿verdad? Obviamente para todos los hijos su papá es el mejor del mundo, ¿verdad? Pero ella me ve así. Amén. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, esforzarnos y dedicarle tiempo a eso. Entonces, hoy más que nunca usted y yo debemos estar dispuestos ¿a qué? A invertir todo en esta empresa, como si usted y yo estuviéramos en pos de una carrera profesional. Amados de mi corazón, ser padre, aunque los padres, yo por ejemplo, mis hijos ya no están en casa, mas sin embargo yo no he dejado de ser su padre. Ser padre nunca se deja de ser. Amén. Debemos tener presentes cuáles son las características de un padre. Las características de un padre es que es líder. Amén. Tiene responsabilidad, tiene la capacidad de planear, la capacidad de disciplinar y la capacidad de amar. Amén. Además de lo que involucra la palabra padre, es origen, es fundador, es proveedor, alguien que alimenta a otros, alguien que es el sostén de los demás y es alguien que es un protector. Imagínese la responsabilidad que usted y yo tenemos como papás. ¿Es un privilegio grande que Dios nos haya puesto ahí? Sí, pero es una gran responsabilidad para usted y para mí. Amén. Entonces la paternidad para usted y para mí tenemos que entender lo que es de tiempo completo. Amén. O sea, como hombres ustedes y yo nos debemos de entrenar, de desarrollar y de aprender a hacer aquello para lo que Dios nos diseñó y que fuésemos para la familia. Amén. Mire lo que decía en una prestigiada revista estadounidense hace unos años atrás. Dice, más que cualquier otro factor, la presencia biológica del padre dentro del hogar y dentro de la familia determina el éxito y la felicidad de los hijos. Y esta no es una revista cristiana. Ustedes saben que los Estados Unidos son líderes en hacer encuestas y todo eso. Ellos encuestaron a niños que tenían la figura paterna ahí en casa y otros que no la tenían. Y el resultado de ambos hijos fueron muy diferentes. Estos niños tenían seguridad,
terminaron la escuela, eran bien educados, pero estos niños, muchos terminaron en la cárcel, otros terminaron en pandilla. ¿Por qué? Porque la figura del padre carecía ahí en casa y no tenían una identidad que es la que le da el padre. Amén. Entonces, esto vemos reflejado lamentablemente en las familias de hoy, ¿verdad? Donde el padre está ausente, los hijos no tienen dirección, no tienen rumbo, no tienen identidad, carecen de autoestima y por ende todos tienen problemas psicológicos y por ende problemas sociales con la gente, no se acoplan, no son, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todas estas cosas negativas que vemos que cada día van siendo peores, las podemos revertir cuando la posición de la paternidad, que nosotros como padres nos posicionemos ahí en el diseño que Dios estableció para nosotros como familia, entonces veremos que todo esto va a volver a la normalidad. Amén. ¿Sí? Estas tendencias las podemos revertir. Podemos nosotros fortalecer a través de esa paternidad las familias, las vidas de las personas, las comunidades, aún las naciones. ¿A través de qué? De que podamos descubrir realmente el propósito, la prioridad y la función que Dios nos dio como varones en la familia. Amén. Amén. Están muy serios esta mañana. Dígame amén cuando tenga que decir amén. ¿Ok? ¿Sí? Amén. Como varones tenemos mucha responsabilidad, pero si tenemos al Señor en nuestra vida, Él nos encaminará, Él nos dará la sabiduría para poder realizarlo. Amén. Entonces, entendemos aquí que tenemos que entender, el propósito de Dios en cuanto a la paternidad, porque Dios todo hace con un propósito. Por eso nosotros vemos que en primer lugar, cuando Dios creó al hombre, a él lo dotó de esa paternidad en su interior. Dios estaba pensando cuando creó al hombre en padre. Cuando él lo creó pensaba en padre. De hecho, intrínseco en cada muchacho que aunque no está casado, hay en su interior esa condición y ese potencial de que el día de mañana pueda ser un padre. Entonces, eso significa que Dios tiene la intención de que cada muchacho pueda crecer hacia la paternidad, pero no estamos hablando solamente de esa función biológica de crear hijos, sino de tener la imagen de Dios en nuestro corazón, porque Él es un padre. La situación de padre está arraigado en nuestro corazón, porque Dios ahí lo estableció. Amén. Y Él no estará satisfecho en la vida de ningún varón a menos que salga de entre sus entrañas la paternidad que Dios puso intrínsecamente en la persona. Porque la paternidad, mis amados hermanos, es el diseño y el destino de cada varón que Dios creó. Eso es, para eso nos creó. Entonces, ¿por qué? Porque la naturaleza y esencia misma de Dios es ser padre. Porque Él es el origen de toda la creación, es el creador de todas las cosas, por lo tanto, Él es Padre. Amén. Lo que quiero que esta mañana usted entienda que Dios es nuestro Padre, que usted puede ir con la confianza como va con un padre. ¿A poco usted, hay hijos aquí? Cuando van con su papá le dicen, oh Padre, yo te pido con todo mi corazón que tengo esta necesidad y vengo delante de ti para que me la des. ¿Cómo va? Dice Jonathan que las iba con su papá. Ese Jonathan está tremendo. Pero no, vamos, oye papi, ¿sabes qué? Pues necesito esto. Así de sencillo, ¿verdad? Puede que nos lo dé o no nos lo dé, pero nosotros vamos con esa confianza, ¿o no? Pues así tenemos que ir con nuestro Padre. Y de la misma manera, nuestros hijos tienen que tener la confianza de poder acudir a nosotros de la misma manera, ¿verdad? De pedirnos las cosas así. Amén. Entonces, Dios nuestro Padre creó el varón para que sea el padre de la tierra. Vamos a ver algunos versículos importantes para que esto espero que nos dé luz para que podamos comprender esto. Vamos a Hechos 17, 26. Hechos 17, 26, la primera parte.
En algunas versiones dice, dice, y de uno, y aquí dice de una sangre. Dice, y de uno, se está refiriendo, o de una sola sangre, se está refiriendo a Adán. Hizo todas las naciones del mundo para que habitaran, ¿dónde? Sobre la faz de la tierra. Entonces, ¿de quién hizo uno? ¿De quién hizo? Dice, para que habiten ¿de dónde sacó el linaje para que habitaran en la faz de la tierra? De uno. ¿De quién? De Adán, del varón. Amén. Ahora vaya a Génesis 2, 7 y 8. Génesis 2, donde está la creación del hombre. Vamos a ver algo importante. Génesis 2, 7 al 8. Mire, dice, entonces Jehová Dios formó al hombre, ¿de dónde? Del polvo de la tierra. Y luego, después de que lo formó, dice que sopló en su nariz, ¿qué? Aliento de vida. Y entonces dice que fue el hombre un ser viviente. Dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Entonces Dios hace así de la tierra, hace el monito, le sopla aliento de vida. Cuando él es un ser viviente, lo toma y lo lleva al huerto que él plantó y lo pone ahí. Amén. Entonces, ¿a quién creó Dios aquí según esto? Al hombre, a Adán, ¿verdad? Ahora vaya al capítulo 18. Entonces, después de esto, Dios le da las tareas. Al hombre es al que le dice, porque no le dice a la mujer, al hombre es al que le dice, de este árbol no vas a comer. Amén. Y luego le da la tarea de ponerle nombre a los animales. Y cuando ve Dios que está haciendo todo eso, hay un pensamiento en el Señor. Y dijo Jehová, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ¿qué? Ayuda idónea para él. Entonces eso significa que el que tendrá una ayuda será el varón. No es el varón ayuda para la mujer, sino por el contrario, la mujer es la ayuda para el varón. ¿Vamos bien? ¿Sí? Luego, más adelante, versículos 21 al 23. Dice, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó de una de sus costillas, y entonces dice, cerró la carne en su lugar. ¿Y de dónde? De la costilla que Jehová Dios tomó, ¿de quién? Del hombre. ¿Qué sucedió? Hizo una mujer y la trajo al hombre, y dijo entonces Adán, fíjese lo que dice Adán, esto es ahora, ¿qué? Hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será, ¿qué? Llamada como varona. ¿Por qué? Porque del varón fue tomado. Amén. ¿Qué significa? Que cuando Dios creó a la mujer, no regresó otra vez al polvo de la tierra, la formó y sopló aliento de vida, no, sino que de la costilla del hombre que había creado, de ahí sale la mujer. Entonces aquí entendemos que el varón es padre porque Dios, el creador, así lo dispuso desde el proceso de su creación. Amén. Inclusive, si nosotros pensamos esto, obviamente es lo que a mí me dio luz esto. No quiero entrar en discusión, pero Dios establece primero la paternidad que el matrimonio. Ahí se lo voy a dejar, yo sé que es difícil de entenderlo, pero si usted ve los principios que Dios establece, primero establece la paternidad del hombre y luego entonces establece el matrimonio. Amén. ¿Perdón? Entonces, no importa, todo hombre sea casado y no, tiene la identidad y el propósito inherente de la paternidad dentro de él. Amén. Por eso el apóstol Pablo nos dice, y este es el último versículo que vamos a ver, 1 Corintios 8, 9 y 10. Dice, el apóstol Pablo dice, porque el varón, ¿qué sucede?
no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa de varón. Entonces, aquí a través de estos pasajes de la Escritura, entonces nosotros vemos que el principio divino, hay un principio divino en la vida de los varones, que es la paternidad. Usted, Dios lo creó, Dios lo formó e intrínsecamente puso en su vida la paternidad, para que el día de mañana usted como varón fuera padre, fuera aquel patriarca. ¿Qué quería hacer Dios con Adán? Que fuera el patriarca de toda la humanidad, que de él saliera todo lo que él quería. Amén. Entonces, lo que quiero esta mañana es sembrar en usted que aunque es un privilegio que Dios nos ponga ahí, es una gran responsabilidad que usted y yo tenemos. Hoy, no sé si mundialmente, pero al menos sé que nuestros vecinos del norte y nosotros celebramos el Día del Padre. Y este día, yo quisiera que usted tomara este principio, para que si usted no se había posicionado ahí, posiciónese ahí, porque Dios para eso lo creó. Yo sé, con esto no estoy minimizando a la mujer, nunca lo haré, ni nunca ha sido, o sea, cuando yo veo la Escritura, yo me doy cuenta que para Dios, tanto el hombre como para la mujer son iguales, pero a cada uno Dios le da sus roles y le da sus posiciones. No estoy nunca en contra de la mujer, ni lo estaré, ¿verdad? Inclusive si yo dijera, no, es que mi esposa pues, no es pastora porque la Biblia dice que no son no. Yo, o sea, al contrario, yo sé que ustedes como mujeres son mujeres, y más ahora en este tiempo que van y trabajan y luego después de trabajar vienen y hacen los quehaceres de la casa y cuidan los niños. O sea, están ahora en este tiempo haciendo muchas cosas. Amén. Pero mire, ¿cómo le diré? Esta pandemia, aunque vemos muchas cosas negativas, trajo cosas positivas también. Amén. Mucha gente se reinventó, mucha gente sacó de algo que no sabía que tenía, lo empezó a hacer y le dio resultado. Se lo digo porque en el caso de nuestra familia, mi nuera Steffi era gerente de un restaurante en Laredo, Texas, y la pandemia lo tuvieron que cerrar, así que se fue a su casa y estuvo ahí varios meses con sus hijos, con sus hijos tomando sus clases en línea ahí en la casa. Y cuando se regresó el momento de regresar a trabajar, dijo, ¿saben qué? Yo no puedo regresar a trabajar porque mis hijos me necesitan. Y le insistieron mucho porque era una muy buena empleada y le dijo, no, porque para mí ahora entendí que la prioridad son mis hijos. Y le han insistido mucho todos estos tiempos, mas sin embargo ella decidió, ¿verdad?, estar con sus hijos porque veía que había una necesidad de estar ahí con ellos. Entonces, varones y mujeres, Dios tiene grandes planes para nosotros. Hoy celebramos el Día del Padre y celebremos a nuestros padres, a los que los tenemos y a los que no los tenemos, recordámonos con cariño. Hagamos que el día de hoy sea un día muy especial para ellos, aunque todos los días sean días especiales, pero que este principio que hoy hemos hablado para nosotros quede bien arraigado y establecido y que sobre ese fundamento de aquí en adelante nosotros podamos caminar. ¿Le parece bien? Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias a Dios. Si usted, mujer, tiene ahí cerquita a su esposo y sus hijos, a sus papás, acérquese ahí con ellos y déles un abrazo. Y ore por ellos porque, como vimos hoy, tenemos una gran responsabilidad. Amén. Y nunca deje, no solamente hoy ore por ellos, sino todos los días en sus oraciones. Mantengan a sus papás, a sus mamás, para que Dios les dé la fortaleza y la sabiduría que necesitan para que ustedes como hijos puedan recibir esa paternidad que tanto se necesita hoy en día. Puede haber movimientos que se levanten muy fuertes, pueden haber muchas cosas, pero lo que Dios establece nadie lo puede remover. Amén. Entonces levante sus manos ahí, ore por su esposo, ore por su papá, dele gracias a Dios. Si no lo tiene aquí a la distancia, ore por él. Y allá sabemos que en nuestras oraciones no hay lugar, no hay espacio. Nuestras oraciones pueden llegar a cualquier rumbo. Amén. Y los bendecimos desde este lugar a donde quiera que se encuentren. Como les dije, yo soy carente de padre desde temprana edad.
Mas sin embargo, le doy gracias a Dios porque un día Él se reveló a mí como Padre. Dele gracias. Si su papá ya no está con usted, dele gracias por esos días que Dios se lo permitió tener. Y cuando vaya con su Padre Celestial, nunca se olvide que Él siempre está al pendiente de cualquier necesidad que usted tenga. Y usted encontrará en Él siempre la solución de cualquier cosa, encontrará la salida de cualquier cosa, encontrará en Él la fortaleza que usted necesita para solventar cualquier situación o cualquier dificultad. Así que, Padre, esta mañana levantamos una vez más nuestra voz para honrarte, para bendecirte, para exaltarte y para darte muchas gracias, Padre, por tu paternidad en nuestra vida. Te damos gracias por ser nuestro Padre. Te damos gracias, Señor, porque si hoy estamos aquí en este lugar, simple y sencillamente es porque tu amor no ha dejado de manifestarse en nuestras vidas como Padre. Así que te honramos y te bendecimos esta mañana. Y te damos muchas gracias porque podemos acercarnos a ti confiadamente. Dice tu palabra que nos acercamos confiadamente al trono de tu gracia para que en todo momento podamos encontrar el oportuno socorro para nuestras necesidades. Recibe la gloria, la honra, el honor, la magnificencia, porque tú eres el único digno, eres quien la merece. Y hoy queremos expresártela de una manera especial, Señor, por ser nuestro papito. Gracias por haberte manifestado de esa manera en nuestra vida, Señor. Recibe la gloria, recibe la honra y recibe el honor. Siga adorando a Dios ahí donde está. Siga adorándolo con todo su corazón. Dele gracias, dele gracias, dele gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre.